Momento de recibir a nuestro entrevistado esta jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8 a.m. a Francisco Legnani, intendente electo de Canelones. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estábamos hablando de su departamento. Muy buenos días, lo estaba escuchando atentamente. Lo que envejece es la cédula, ¿eh? Tenés razón. Claro. Tenés razón. Por Hay eso que esconderla. Es un número. no hay que mostrarla. No, tienes razón. Después, como uno se perciba. Bueno, ¿cómo se están viviendo los días previos a la Asunción? ¿Tiene ya armado su equipo o todavía faltan algunos puestos claves? No, comenzamos con la serie de reuniones con los diferentes sectores, donde se realiza una serie de intercambios, a ver cuáles son las propuestas de cada uno de ellos, un poco la idea que uno traía en la cabeza, la va intercambiando con cada uno de los sectores, quienes aportan nombres, perfiles. Ahí hacemos una combinación de valoraciones entre idoneidad técnica, en fin. El peso electoral también hay que tenerlo en cuenta como uno de los elementos a contemplar. Y bueno, en función de eso uno va formando el equipo, nos quedan todavía unos días. Pensamos que El secretario general ya está. El secretario general, nosotros fue el único anuncio que hicimos antes de la elección, Pedro Irigoyen. Sí. Después el resto del equipo sí lo venimos conformando ahora y estimamos que unos 15 días vamos a poder estar anunciando ya o poder tener delineado la gran parte del equipo. Hay que contemplar género, en fin, son varias cosas que en función de los nombres que nos vienen aportando tenemos que ir armando ese puzzle, pero es un ejercicio entretenido. Sí, me imagino. ¿Las prioridades a corto plazo ya están marcadas? ¿Cuáles son las primeras medidas que se va a tomar cuando usted asuma? Sí, nosotros lo veníamos planteando un poco en campaña. En función de la coyuntura hay algunos temas que se imponen, lo habíamos hablado, que uno de ellos era el tema de la movilidad. Tenemos para los próximos días una reunión pautada con la ministra de Transporte y su equipo y también con el intendente electo de Montevideo y su equipo para ver cómo seguimos avanzando en ese sentido. Ellos en una reunión anterior nos habían planteado que la idea era antes de fin de año tener pronto el diagnóstico de cuál sería la solución para el Ministerio de Transporte y tener los pliegos armados y poder licitar el año que viene como para empezar a ejecutar la obra rápidamente, lo cual es todo un desafío, pero entendemos que para poder llegar a tener una solución avanzada en el final del quinquenio con la obra ejecutándose y en la medida de lo posible terminada, hay que empezar a trabajar ya. En ese sentido, y como lo planteó la ministra en su momento, que era prioritario, conformó equipos de trabajo con técnicos de la Intendencia de Canelones, de la Intendencia de Montevideo. Bueno, se empezó a caminar y bueno, si podemos tener los pliegos como fue el objetivo que se trazó antes, fin de año, y poder licitar el año que viene, es un golazo. ¿Y ese diagnóstico por dónde va a ir? Bueno, ahí el Ministerio tiene 3 propuestas planteadas. Lo que ellos nos planteaban es, bueno, no significa que sea una de las 3, puede ser alguna combinación de las que tenemos arriba de la mesa o puede ser otra de las soluciones que en este periodo de evaluación el Ministerio llegue. ¿Qué ocurre? Lo que nos plantean es, bueno, muy bien, algunas de las propuestas nos pueden plantear en lo que atañe a Canelones, el corredor de la avenida Yanatacio. Pero un tema que nos planteaban nosotros en campaña y que también lo percibe desde ya el Ministerio es, muy bien, Yanatacio, pero ¿y cómo se llega a Yanatacio? ¿Cómo se alimenta Yanatacio? La gente tiene que llegar y se tiene que ir de Yanatacio. Solamente Canelones, que la situación es menos compleja que en Montevideo, porque nosotros lo que tenemos es un corredor con un cantero y césped en el medio. Montevideo tiene otras cuestiones más complejas que resolver y yo creo que gran parte de los estudios van a pasar por cuál es la solución de Montevideo. Canelones en ese eje es más sencillo. Después está el corredor Ruta 8 Camino Maldonado, que también lo tiene en pauta el Ministerio de Transporte y que me parece que la solución va a venir por los dos lados. A ver cómo esos dos cuellos de botella se pueden agilizarse la entrada y la salida de Montevideo, hacerlo que a la gente, a ver, solamente por el corredor Avenida Italia a Yanatacio ingresan de ómnibus 16.000 personas por día de Canelones. Y Mario Vergara planteaba, hace poco lo escuchaba decir que ingresan 20.000 vehículos 0 kilómetros por año a circular a Montevideo. Entonces va a llegar un momento que realmente va a colapsar. Son avenidas amplias, ¿no? El tema es, bueno, en Italia, un gran problema, claro, acá estamos en Montevideo, pero un gran problema son los puntos de cruce, ¿no? Claro. Eso es lo que dificulta. Eso es lo que dificulta. Porque, digo, ¿cómo haces? Digo, no, tendrías que eliminar, y bueno, capaz que, y en Yanatacio lo mismo, ¿no? En Yanatacio lo mismo. En Yanatacio tenés cámaras, o sea, y también hay muchos puntos de
de cruce, que creo que es lo que de alguna manera también enlentece la Indudable. movilidad. Y abocado a eso, bueno, está el equipo del Ministerio, conjuntamente con las dos intendencias, y bueno, esperamos, creo que la semana que viene, que ya tenemos la instancia con la ministra y su equipo, ir avanzando en concreto para esa solución. Otro de los temas que tenemos, que también fue planteado en campaña y que ya hemos avanzado con algunos de los candidatos de oposición, concretamente con Alfonso Lerté, con quien estuve reunido hace unos días y tengo pautados para los próximos días con los candidatos Walter Servini y Sebastián Andújar, es el tema saneamiento, ¿no? Que es algo que no tiene precedentes en Canelones. Nosotros habíamos planteado financiar parte del saneamiento con fondos del gobierno departamental. ¿Qué ocurre? Salvo en Montevideo, donde el saneamiento corresponde a la Intendencia, en el resto del país le corresponde a OCE. Bueno, muy bien. Ahí nosotros necesitaríamos obtener ese financiamiento mediante un fideicomiso. El mapa político de la Junta Departamental determinó de que el Frente Amplio va a contar con 18 ediles. ¿Fideicomiso de cuánto dinero? Bueno, ahí, ¿cuánto se necesita? Ahí, claro, ahí los técnicos de OCE lo que van a hacer es la evaluación de lo que insumiría el costo de saneamiento en Atlántida, que fue lo que nosotros nos planteamos como prioritario. Primero, claro. En función de lo que nos planteó OCE, si nosotros tenemos paño para obtener financiamiento más allá de Atlántida y poder darle solución a algún otro municipio, bárbaro. Porque tenemos que levantar ese guarismo que es muy menguado, que no llega a un 30% en todo el departamento. Es muy bajo. Máxime tomando en consideración el aumento de población que tuvo Canelones, que crecimos un 13% de un censo a otro y un 20% en los últimos 20 años. En un departamento donde la natalidad cayó a la mitad en los últimos 20 años. Ahí hay que ¿Ciudad negociar. dormitorio? A ver, claro, yo... Estamos en Ciudad de la Costa, por ejemplo. Claro, yo atribuyo que el gobierno de Canelones ha generado las condiciones para que se vengan a vivir a Canelones en términos de infraestructura, de servicios y demás. Y con este problema de la movilidad detectado ya de hace un tiempo, hemos recibido la cantidad de gente que hemos recibido, bueno, en la medida que la movilidad se resuelva va a venir mucho más gente a vivirse a Canelones. Porque incluso en balnearios como Atlántida y de la Atlántida del Este, de un censo a otro, la población se multiplicó por 2 o por 3. Nada hace pensar que eso se detenga, muy por el contrario. Por tanto, empezar a dar solución al saneamiento es algo que no Hay que negociar los votos votos en la Junta. Entonces. En la Junta Departamental, nosotros ya habíamos escuchado a los candidatos de la coalición plantear de que estarían afines a acompañar. Esos son los puntos de acuerdo. Y que el saneamiento estaba en todos los programas. Exacto. De todos los candidatos. Uno de los, entonces. claro. Que también es, repito, es algo novedoso porque no le corresponde a la Intendencia de Canelones. Claro, ¿ah? sí. Pero en función de la realidad, Necesidades. de necesidades, bueno, obtener ese financiamiento es clave. Es clave. Lamentablemente el domingo acá en Montevideo se ve una situación con un joven que iba a alta velocidad por la zona del buceo, provocó un accidente, 2 muertos y ahí otra vez el tema Se picadas. reflota el tema picadas. El tema picadas, en este caso lo que se dice que no era una picada, porque las picadas son organizadas, en este caso era un chico que venía a 120 kilómetros por hora con 2 vehículos más jugando carreras entre ellos y provocó esta desgracia que el chico ahora está en prisión. ¿Cómo va a manejar Canelones? Porque las picadas no es un problema de Montevideo solo, sino es un problema de varios puntos del país. Sí. Y tienen un nivel de organización bastante sofisticado. Sí. Porque incluso nosotros coordinamos con el Ministerio del Interior. ¿Cómo vamos? No, pero nosotros ya lo venimos, o sea, dentro de lo que podemos, porque se van cambiando de lugar, van rotando. Se monitorean, ¿no? Sí. Tienen algunos puntos de concentración que también los van rotando en un momento, yo no sé en este momento puntual, pero en un momento en la perimetral se concentraban y de ahí salían a determinados puntos del departamento. Nosotros coordinábamos los operativos con el Ministerio del Interior, muchas veces exitosos, muchas veces se frustraban porque cambiaban de lugar sobre el momento, pero a ver, nosotros llegamos a ver filmaciones donde hay puestos de venta de comida. Realmente, gente que asiste con sillas playeras a ver las picadas. Bueno, llega la información de que hay apuestas. Entonces hay un nivel de organización. ¿Y eso nos lleva a unas picadas organizadas? Que bueno, claro, son picadas organizadas. No, entonces, pero reguladas en realidad, lo que voy. Está bien. El autódromo, por ejemplo. Lo del autódromo, sí, se ha planteado en alguna oportunidad, más de una vez. El tema que hay todo otro montón de cosas que van alrededor de las picadas, que es lo que las hace atractivos para los que van y pican y para los que asisten. Y traen este tipo de... Bueno, esto no sé si puntualmente fue una picada en realidad la justicia no lo calificó como picada porque es otro tipo de organización. De todos modos,
está bastante emparentado porque digo, estaban jugando una carrera o lo que fuere, pero lo cierto es que es una situación bastante compleja. Nosotros lo estamos trabajando con el Ministerio del Interior desde hace un tiempo ya. Este aporte que hizo en este quinquenio el gobierno de Canelones de la incorporación de 1.800 cámaras de videovigilancia, una inversión de $2 millones y un centro de monitoreo que instalamos conjuntamente con el Ministerio del Interior, bueno, también es un servicio que puede ayudar a mitigar un poco esto, que es un tema que no se da solamente en Montevideo ni en Canelones, pero que lo tenemos en distintos puntos del departamento, nos denuncian eso permanentemente y bueno. La solución es modificar las leyes o, por ejemplo, crear, como lo pide el director de la UNACEP, la Fiscalía en Tránsito. ¿Por dónde va? Sí, yo creo que pasa por las sanciones, ¿no? Pues en un lugar donde se apuesta, donde se corre a velocidad, donde estamos en la vía pública y después desestimular a la gente que va, que la acompaña, que realmente se forma un espectáculo alrededor de eso, ¿no? Porque en los videos que hemos accedido, uno los ve yendo con sillas a instalar ciber y puestos de comida, entonces estamos todos locos. Ahí estamos compartiendo en pantalla. Lógicamente tiene que pasar por mayor fiscalización en la medida que se pueda y sanciones y demás. A nosotros nos consta, porque nos transmiten nuestros propios funcionarios, que los operativos son numerosos en todo el departamento, pero evidentemente sigue pasando y se reflota el tema cada vez que pasa algún siniestro de esta magnitud. ¿Dónde se puede denunciar en Canelones? Se puede nos lo pueden denunciar a nosotros en 1828, ¿ah? Nos lo pueden hacer llegar por mail al mail directamente de intendente@imcanelones.u.uy o realizar la denuncia en cualquiera de los 32 municipios, que ahí nosotros inmediatamente lo disparamos a jurídica y hacemos las denuncias correspondientes. Prioridad para Canelones rural, para hablar de la gente de más adentro, ¿no? Nosotros siempre tenemos un foco puesto en el área rural. De hecho, cuando me preguntaban sobre el fallecimiento de Pepe, la última vez que yo tuve en su casa fue el 4 de abril y su preocupación era no descuiden la granja en Canelones, en tanto son... alimentamos... Nutre Montevideo, nutre la capital, Canelones la capital y producimos alimentos para mucho más de la población de Uruguay. Nosotros en ese sentido en el área rural tenemos un apoyo constante. Este verano sí vino lluvioso, pero el año pasado que nos golpeó un déficit hídrico de proporciones siderales, nosotros salimos a asistir con 6 millones de litros de agua para producción, 80.000 litros de combustible, 1.525 horas de máquina para la confección de tajamares. Incorporamos ahora maquinaria propia, en ese momento la arrendamos, producto de la urgencia, maquinaria propia para la confección de tajamares. Estamos en mesa de diálogo permanente con los productores. En campaña hicimos un encuentro con productores rurales en San Jacinto, justamente para ver cuáles son las prioridades y empezamos a trabajar con el Ministerio de Ganadería. El subsecretario, como en otras áreas del Gobierno Nacional, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Matías Carámbula, pasó por el área rural del Gobierno de Canelones, por tanto sabe bien, conoce muy bien lo que son las necesidades del área. Caminería rural. Nosotros, cuando nos definimos como un país dentro de un país, decimos que entre otras cosas lo somos porque menos arroz producimos todo, lo que produce Uruguay, y porque tenemos la misma caminería urbana que Montevideo, 3.000 kilómetros, y la misma rural que Tacuarembó, 4.000 kilómetros. Entonces estamos permanentemente trabajando en el mantenimiento de caminería rural, que muchas veces ocurre que cuando llueve y nos impacta en todo el departamento al mismo tiempo, obviamente no podemos dar respuesta automática a los 4.000 kilómetros, pero tenemos la maquinaria permanentemente desplegada en el territorio. Liniani, se está hablando de una comisión por el tema del picudo rojo, que algunos dicen que el gobierno llegó tarde, que estamos llegando tarde a este bichito que nos está dando muchos dolores de cabeza. ¿Cuál es la situación de Canelones? Porque ya pasó Montevideo, se trasladó a muchos departamentos. Y está en todo el país. Ahora estaba viendo que en Colonia hace unos días también afectó con mucha fuerza. Canelones fue de los primeros departamentos donde llegó. Nosotros, y ahí también cuando nos reclamaban el tema de que veníamos, que es cierto, un poco atrás en las podas, nosotros veníamos en 2 meses tuvimos 28.000 solicitudes de recoger podas de domicilio, que fueron la misma cantidad que tuvimos en todo el año pasado, con 38 camiones que estamos permanentemente recogiendo podas. El tema que al mismo tiempo le estamos dando combate al picudo rojo. Combate. O sea, teniendo que podar las palmeras, sí, recoger las palmeras, cortar, es realmente un problema enorme.
que adquirió una ¿Pero magnitud se están nacional. tratando las palmeras que todavía existen? Se- O como en Montevideo en algunos puntualmente, ¿o no? En algunos puntos sí, el tema es que realmente nos sobrepasó, ¿no? Es mucho más el trabajo que estamos haciendo de podas, de recorte y de recolección. Me parece bien que el tema se esté tratando ahora a nivel nacional como un problema de carácter nacional, que es lo que es. Se firmó un convenio entre ambas intendencias por el tema del arroyo Carrasco y el retiro de los residuos. ¿Cómo va a ser eso de ahora en más? Es uno de los trabajos que nosotros ya venimos haciendo Sí. con el gobierno de Montevideo en esta clave metropolitana, que son varios temas. El de la movilidad es uno, la limpieza de los cursos de agua es Sí. otro. El arroyo Carrasco y todo lo que tiene que ver ahora con la cuenca del Santa Lucía y el cuidado del agua es un compromiso que nosotros suscribimos en aquel momento con los 3 candidatos de la Intendencia de Montevideo y con todos los candidatos de nuestra fuerza política que componen los 6 departamentos de la cuenca del Santa Lucía. El cuidado del agua es clave. Vuelvo al déficit hídrico. El déficit hídrico fue un grito a toda la ciudadanía del cuidado, de la importancia que hay que tener con el cuidado del agua. El arroyo Carrasco de los 2 lados nosotros lo venimos trabajando ya desde el periodo pasado con fuerza. Tenemos que acentuar ese trabajo y con fuerte énfasis, repito, en lo que es toda la cuenca del Santa Lucía, en lo que es fiscalización, sanción en las industrias que están cerca del curso, cerca de de los agua, cursos claro. de arroyos y de ríos que componen la cuenca, donde se abastece el 60% de agua potable del país y donde además de aguas superficiales contamos con el acuífero Raigón, con mucha disponibilidad de agua subterránea también. Educación, fiscalización, monitoreo de aguas superficiales, de aguas subterráneas, plantas de tratamiento, red de saneamiento y un trabajo mancomunado, gobierno nacional, gobiernos municipales y gobiernos departamentales, porque de nada sirve que 2 departamentos o 3 trabajen por el cuidado del agua si no lo hacemos todos. Claro. Y es nuestra intención oficializarlo en el Congreso Intendente una vez que asumamos. Montevideo se lleva al director ambiental de Canelones. Y está muy bien. A ver, yo no sé si está cerrado eso con Yamandú. Vergara lo quiere incorporar como el director de desarrollo ambiental de Montevideo. Leonardo cuenta con mucha experiencia en Canelones, son 20 años de trabajo, con una aprobación que va entre un 70 y un 80%, Canelones es un departamento limpio. En campaña en Montevideo fue un tema de campaña porque la ciudadanía lo planteaba como yo creo que el principal tema de campaña. Estaban todos los candidatos con ese tema arriba de la mesa. Y bueno, adaptar el sistema de Canelones a todo Montevideo, yo entiendo que no es posible, porque Canelones no cuenta con las alturas que tiene Montevideo. No me imagino subiendo y bajando con contenedor domiciliario en un edificio en Pocitos, pero Leonardo sí tiene la capacidad y la experiencia como para buscarle un diseño y aportar la solución que Montevideo requiere. Y en materia de empleo, ¿cómo está el departamento de Canelones? ¿Qué se piensa en inversiones como una forma de generar empleo? Ayer hablábamos justamente con Daniel Jiménez de La Valleja. Un abrazo grande, Daniel, que le estoy viviendo una visita por allá. La situación de desempleo en La Valleja. Hablábamos el otro día con la intendenta todavía actual de 33, como el país con más problemas en lo que tiene que ver con desempleo. ¿Cómo está Canelones y qué se proyecta desde la intendencia, del rol de la intendencia, en lo que puede ser quizás inversiones como una manera de aumentar el Es clave el empleo? fomento a la inversión, ¿no? Y en ese sentido, ¿en qué áreas, por dónde iría? Yamandú creó la Agencia de Promoción de la Inversión. ¿Qué ocurría en Canelones? Las inversiones entraban... Canelones es un departamento con muchísima potencialidad para invertir en todas las áreas. Ingresaban por distintas ventanillas y a veces se nos enlentecían un poco los trámites dentro de la Intendencia. Por tanto, Yamandú lo que hizo fue creó la Agencia de Promoción de la Inversión. Una ventanilla única que funciona en la entrada al Parque de la Ciencia, donde se le hace un seguimiento personalizado, con toda la normativa nacional, toda la normativa departamental, y en base a experiencias anteriores, se le indica a cada proyecto cómo ingresarlos para que circulen rápidamente por nuestras oficinas con la menor cantidad de observaciones posible. Eso nos permitió captar 5.481 millones de dólares de inversión en un quinquenio, que para el número caneloso es muchísimo. Y ahí estamos hablando de inversión comercial, industrial, logística e inmobiliaria. Esa experiencia que nosotros valoramos como muy exitosa, pensamos duplicarla. Nosotros miramos el corredor de la ruta 101, lo que es logística e industrial, está colmado, y empezó a correrse para la ruta 5, que la tenemos doble vía, que la tenemos a 15 minutos del puerto, y ahora tenemos el ferrocarril además. Entonces vamos a duplicar el servicio de la Agencia de Promoción e Inversión en el próximo quinquenio, colocando una oficina en el eje Ruta 5 también.
producto de este análisis que nosotros hacemos de la captación de inversiones que fue muy, pero muy alta, y eso es trabajo para el departamento, y esos son tributos con los que después nosotros hacemos las calles, compramos la luminaria y entregamos la compostera. Y hablando de tributos, ¿cómo está en materia económica la Intendencia? ¿Cuánto es la morosidad, por ejemplo, de contribución inmobiliaria? Nosotros tenemos una morosidad de un 32,95 en este momento. Es una morosidad alta que está concentrada en las viviendas que tienen menor aforo, en las que no llegan a 500.000 pesos. En las que tienen mayor cantidad de aforo, donde tenemos la morosidad más baja. A ver, la idea nunca de la Intendencia es, lógicamente, ejecutar a nadie. Tenemos una oficina donde estamos permanentemente informando de los beneficios que tienen los distintos decretos que están aprobados por la Junta Departamental, entre ellos un convenio que en 12 cuotas se puede cancelar la deuda sin multas ni recargos, que es sumamente beneficioso, porque si no es cierto que la gente con escasos recursos prioriza pagar el agua porque la cortan, la luz porque la cortan y la contribución queda un poco para atrás. Entonces, con estas herramientas, estos instrumentos, nosotros lo que tratamos de hacer... Pero se llega a la gente, pues ya está funcionando. Se llega. Instrumentos estamos aprobando permanentemente con la Junta Departamental. Se llega y hemos bajado. Nosotros hemos llegado a una morosidad mayor al 40% en algún momento. Reconocemos que es un núcleo duro de un 32,95 que sigue siendo alta, que la hemos abatido y que tenemos que seguir trabajando. ¿Se da más que nada en ese sector? Se da más que nada en ese sector en las viviendas que el aforo es inferior a los 500.000 pesos. Y se va en la que va entre 5 y 10 millones de pesos. Sí. La morosidad es de un 10% y de 15 millones de pesos en adelante. Y entre 5 y 10 millones de pesos la morosidad es un 10% y 10 millones de pesos en adelante es un 15%. O sea, donde se ubica más alta y que supera el 40% es en esa franja, generando una... Lo habíamos hablado en campaña, ¿no? El tema del precio de la contribución, el valor de la contribución, sobre todo en Ciudad de la Costa, en la zona sur, se va a reverlo, se había hablado de eso, Sí, de reverlo, porque hay gente que dice que es cara. Nosotros estamos dispuestos a reverlo. También es cierto que toda vivienda de la costa se ha valorizado muchísimo con toda la obra de la costa, donde hemos invertido más de 110 millones de dólares, 60 millones de dólares en saneamiento y nosotros más de 110 millones de dólares en obra, pavimentando 320 kilómetros de calle en la costa, y luminarias también. Entonces, recordemos lo que era la costa hace 20, 30 años y lo que es la costa ahora. No se olviden de las paralelas de Márquez Castro hacia el este, lo vuelvo a decir, porque me lo reclama. Cuando vaya al intendente ahora... Estamos trabajando en la auxiliar y vamos a llegar de Márquez Castro para adelante. Usted que vive en Ciudad de la Costa, cuando lo vea Daniel, le pide algo. No me lo pida más. Vamos a estar trabajando porque venimos trabajando. ¿Reaforos? No, ¿se manejan? A ver, nosotros estamos dispuestos a analizar todo y en estos intercambios que estamos teniendo o que vamos a tener a futuro, que esperemos que sean con además de otra fuerza política, con los ediles de la oposición, con los alcaldes y alcaldesas de oposición y con los candidatos también, son temas que vamos a poner arriba de la mesa y por supuesto que estamos dispuestos a discutirlo. Gracias por la visita, como siempre, un placer recibirlos. Gracias a ustedes.